Bienvenidos una vez más a nuestro programa Los Territorios del Artista. Mi nombre es Adriana Fentanes y el día de hoy tenemos como invitado especial a Alberto Carcaño. Antes de presentar a nuestro artista, les queremos compartir nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico por si quieren comunicarse con nosotros o para seguir las dinámicas en las que obsequiamos diversos tipos de libros. Nuestro correo electrónico es losterritoriosdelartista@gmail.com. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como Los Territorios del Artista y en Facebook Los Territorios del Artista Cultura. Sin más preámbulos, bienvenido. Es un placer tenerte de invitado aquí en el programa. Muchas gracias, Adriana. Encantado de estar aquí contigo. No, a ti, gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar con las preguntas, quisiera platicarle un poco a nuestro público un poquito más de tu historia. Alberto sale de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, egresado de la Escuela de Escritores de Yucatán, Leopoldo Peniche Vallado. Desde 2001 ha incursionado en el terreno literario. Ha participado en diversos concursos, obteniendo así una mención honorífica con el cuento El Sepulturero y tercer lugar en el cuento Noche de Viernes. Su primer libro editado es el poemario Levedades en 2015. Desde 2015 a la fecha ha participado en las diferentes ediciones de la Feria Internacional de Lectura Yucatán, FILEY, como presentador, ponente y conferencista, presentando libros de su autoría como de otros artistas. También ha incursionado en la fotografía de forma profesional, exponiendo algunas de sus obras en recintos de la UADY y en el Pasaje Pichet. Sin más preámbulos, comenzamos esta entrevista con Alberto Carcaño. Alberto, ¿en qué momento te inicias en el cuento y de ahí saltas a la poesía? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, mira, yo empecé en el cuento. Realmente yo empecé escribiendo cuento en el 2000 más o menos, 2001. Pero yo lo empecé a hacer como una distracción, como un relajamiento. O sea, no como algo que yo pretendiera extender, ¿sí? En ese entonces yo daba clases y litigaba. Entonces era mucha la carga de estrés que a veces tenía. Entonces buscaba una forma de relajar toda esa tensión que el trabajo daba y empecé a escribir. Esa fue tu fuga. Exactamente, esa fue la fuga de esa realidad en la que yo estaba. Trabajo y poca diversión. Entonces encontré en la escritura una forma de salir de esa tensión, de liberar esa tensión, tanto física como emocional. O sea, fue como tú dices, claro, una fuga realmente. Entonces fue así como empecé a escribir y de ahí salió El Sepulturero, el primer cuento que hice. Y aproveché una convocatoria que salió y pues lo voy a llevar. Es mi niño bonito. Claro. Es el primero. Es el primer bebé. Entonces hay que consentirlo y lo llevé a presentar al primer concurso de ensayo y cuento que hizo la universidad, la UADY, y me dieron mención honorífica. O sea, yo quedé así sorprendido, realmente sorprendido porque era mi primer trabajo. No tenía mucha noción de lo que era la escritura de cuentos, nada de eso. Entonces de ahí fue un incentivo para decir, bueno, creo que estoy en el camino. O sea, hay algo que me está indicando que puedo seguir. Y seguí escribiendo, seguí con el cuento. Y 2 años después escribí el de Noche de Viernes, un cuento ya mucho más elaborado, comparado con el primero, mucho más elaborado. Y lo metí a un concurso nacional. Pues ahí dije, bueno, me voy a arrancar en un concurso nacional. Y allá saqué tercer lugar. Saqué un tercer lugar en un concurso nacional. Entonces eso ya me convenció de que pues puedo seguir. O sea, era el camino. Sí, de que estaba en la ruta correcta, combinando el trabajo y la literatura. Y fue así que empecé. Ahora, luego hubo un break, una pausa. En esa pausa, pues empecé a hacer otras cosas, claro, aparte del trabajo y que había otras cosas, empecé a escuchar música. Y en ese entonces, pues, y desde ese entonces y antes, a mí me gustaba mucho un programa de radio que pasaba en la antiquísima Radio 600,
que estaba acá en el 60, que se llamaba Comunicación Musical. Era un programa de canciones, pero canciones que eran más bien como poéticas, canciones de mocedades, canciones de Sergio y Estíbaliz, canciones de la época, sí, ¿no? de compositores como Juan Carlos Calderón, como Rafael Pérez Botija, que eran verdaderos poemas hechos canciones. Entonces a mí me encantó ese programa, y todo el tiempo, cada vez que podía, lo escuchaba. Y entonces allá empezó mi interés en la poesía. De ahí cambiaste de el cuento de terror a la poesía. Exactamente, empecé a incursionar, a escribir los primeros poemas. Que es en 2015 que publicas Levedades. Exactamente, o sea, aprovechando una convocatoria de la UNSA, metí el proyecto y resultó, o sea, lo editaron. Lo editaron. Entonces seguía la idea de que ahora sí hay que continuar, ¿no? Claro. O sea, hay que seguir porque se están viendo resultados. Y esa línea que has seguido desde entonces, ¿no? Exactamente. Tengo entendido que en el 2017, el año pasado, en la FILEI, presentas Poesía y Silencio. Exactamente, sí. Fue el tercer poemario, porque hay un poemario que es En busca de otros besos, que está inédito. Está inédito, entonces ese pues a veces no lo menciono, pero está ya, está inédito, hay que revisarlo, existe. Hay que revisarlo, hay que hacerle varias modificaciones, por eso está ahí guardadito mientras, y de ahí pasé a lo que es Poesía y Silencio. En Poesía y Silencio, pues aquí lo que traté de hacer es de, pues, hacer o dar un panorama, una visión amplia de todo lo que son esos diferentes estados de ánimo, emociones, sentimientos que las situaciones cotidianas generan en el ser humano, sea hombre o sea mujer, pero esas emociones no están consideradas en el texto como meros accidentes de la naturaleza humana, sino que están tomados como elementos específicos, como aspectos particulares, con sus propias características, con sus propias circunstancias, ¿sí? Y también en este libro de Poesía y Silencio no se pretende lo que es explicar esas emociones, explicar esos sentimientos, porque la poesía, su función no es explicar, sino su función es mostrar, es reflejar o tirar las luces sobre todas esas realidades íntimas, ¿sí? Que se manifiestan en todas las personas en diferentes momentos y de diferentes grados, ¿sí? Entonces esa es una de las razones por las que surge Poesía y Silencio, y la variedad de temas, pues ahí abordamos pues amor, abordamos desamor, abordamos melancolía, abordamos abandono, o sea, toda esa gama de sentimientos que el mundo nos hace sentir de alguna forma o de otra. De facetas, ¿no? Por las que pasa uno. Exactamente. Y otra particularidad que yo encuentro en este libro, a diferencia del último, es que pues en Silencio hay varios textos que tienen influencia de la obra de otros escritores. Por ejemplo, en el texto Tierra de Nadie. En Tierra de Nadie está inspirado ese poema en un cuento de Juan Rulfo, que es Lubina. Lubina es uno de los cuentos de la colección El Llano en Llamas, y Rulfo nos habla de Lubina como un pueblo perdido, un pueblo olvidado, un pueblo de aspecto fúnebre, un pueblo de aspecto, pues hasta cierto punto tétrico, como él lo llama, pero él lo describe muy bien en una parte del cuento, cuando dice: es un lugar donde hasta los perros se han muerto y ya no hay ni quien me ladre al silencio. Entonces, basándome en ese cuento de atmósfera, que es un cuento de atmósfera, escribí este poema de esa Tierra de Nadie. Hay otro, por ejemplo, que es inspirado en
uno de los personajes íconos de Álvaro Mutis en la literatura es Macrol el Gaviero. No sé si has oído de Macrol el Gaviero. Macrol el Gaviero es un personaje tanto de la poética como de la narrativa de Álvaro Mutis, y nos lo presenta como un marinero viejo que ha recorrido todos los mares, todos los continentes, y en esa saga de 7 novelas, es un tipo Harry Potter, en esa saga de 7 novelas nos cuenta la vida, milagros, encantos, desencantos, amores, desamores de este Macrol el Gaviero. ¿Sí? Entonces hay un poema que creo que se llama Caricias Morenas, en donde está inspirado en ese marinero aventurero que es producto de la imaginación de Álvaro Mutis. Entonces, este libro es un poco un homenaje, de cierta forma, ¿no? Ya que fue inspiración de varios autores que bueno, en realidad, en términos estrictos, poemas inspiradores en otros escritores realmente fueron tres. El tercero es un poema que se llama Mujer Oscura, que está inspirado también en un poema de Jaime Sabines, que se llama Canonicemos a las prostitutas. Bueno, él no lo dice así, ya lo dice con el nombre real, y ahí habla de ese lado humano, de ese lado social, de ese lado interior de estas mujeres que la sociedad nunca reconoce. ¿Sí? Entonces, en Mujer Oscura yo hago ese tipo de reconocimiento a estas mujeres. O sea, son los 3 poemas, son de los largos, son de los poemas largos, en donde se hace pues un homenaje, un reconocimiento a esta obra de Rulfo, a esta obra de Álvaro Mutis, a esta obra de Jaime Sabines. Y en los demás textos pues se manejan diferentes aspectos, diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, encontramos un lenguaje, a veces lenguaje directo, a veces encontramos un lenguaje figurado, a veces encontramos un lenguaje con giros y matices, o sea, todo para que quien lo lea pueda captar ese mensaje lírico que estos poemas encierran. Y claro, he incluido en ellos también aspectos de un surrealismo, pero de un surrealismo muy moderado. Pues, ¿qué te parece si nos lees un fragmento de, no sé, ahora sí que el que tú elijas, tu favorito del... Pues favoritos tengo muchos. Leeríamos todo, ¿no? Es un pedacito de todo, bueno, un pedacito de algunos. Por ejemplo, mira, te voy a leer un fragmento de que te había dicho de Lubina. Pero dice que Lubina existe. Lubina es un lugar de Oaxaca, que Lubina es una palabra zapoteca, que quiere decir la cara o la raíz de la pobreza, tierra de nadie, pueblo de tinieblas y sepulcros, solo existes en la síntesis del tiempo, en la caliza fría de una tierra sin facciones, mudo paisaje de ojos ahuecados, donde ni siquiera se oía ladrar a los perros, donde todos caminan bajo el diluvio de su silencio, con las pupilas fijas, sin volver el rostro, y envejecen vestidos de luto, venerando muertos, esperando ausentes, donde no hay nadie que no sean los mismos. En ti todo fluye, todo se arrastra hacia el abismo y la tumba. Eres espacio muerto donde la vida gira en reverso, lugar de horas y años intangibles, patria de la tristeza que dilata el hambre de olvido, tierra de hombres y mujeres sin rostro, acurrucados en amarillenta existencia, secretos y memorias los han abandonado, tornándolos en seres de balbuceo lento, en figuras de cera y polvo, en sombras que espían por las grietas de tu caserío algo, como flor de velatorio. Esta es una parte de Tierra de Nadie. Te voy a leer una parte del Gaviero. ¿Dónde está el Gaviero? Aquí está, Caricias Morenas. Gaviero cansado de labios, con hambre de labios,
Balsámicos cuerpos de mar avivan tus fuegos que endulzan la sal del agua que te mira envejecer. Besos acurrucados en tumultos de ansias sin curar, en brasas de nostalgia que aún aguardan en los juncos de tu ser, cubierto de lejanía y sudor de porteña. Buscador solitario de amores nuevos en puertos viejos, donde la pimienta es la especie de la vida, de la piel. Ansiedades volcadas en el sexo negro de mulatas deshabitadas, de mirada ambarina, nalgas de piedra y senos con sabor a coco. Placer que baña tus orillas y se pierde en la distancia, en océanos de caracoles callados, entre mareas con rumor y murmullo de mandolina vieja y cítara rota. Habitante de barcos con velamen de luz y maderos tostados, la vida se te escapa contando lunas e historias de arrabal, mirando horizontes de mandarina bajo cielos de grana y zafiro que resplandecen al filo del olvido. Entonces ahí tienes los breves homenajes a Rulfo y a este señor Álvaro Mutis con estos sencillos trabajos. Dime una cosa, ¿qué te inspira? Aquí hablamos un poquito de que fue un poco la inspiración de estos tres grandes escritores. ¿Qué te inspira aparte de la obra de ellos, por ejemplo? Como te decía, aquí y en Voz en Off hay otras inspiraciones, desde luego. Me inspira mucho lo que es la melancolía, me inspira mucho la soledad, me inspira mucho la tristeza, me inspira mucho ese sentirte, digamos, en olvido. El desamor. Sí, eso genera sentimientos quizá más fuertes que el mismo amor. Entonces eso me inspira mucho y junto con ello me inspira mucho la mujer. O sea, yo veo en la mujer pues lo más maravilloso que tenemos en la naturaleza, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todos sus confusiones y con todos sus líos hormonales y todo ello. Para mí es la mujer, parte de las inspiraciones de esto. En 2018, en esta edición de la Filey, presentas Voz en Off, el último de tus libros. Cuéntanos un poquito más, ¿qué significa para ti personal y profesionalmente este libro? Bueno, Voz en Off marca digamos, el cumplimiento, la realización de un reto personal que yo había impuesto. O sea, he leído a varios autores, digamos, llamándole clásicos, ¿no? No tan antiguos, por ejemplo, García Lorca. A mí de García Lorca me encantaron mucho sus romanceros gitanos. O sea, te cuenta historias versadas en versos de 8 sílabas, con rimas en los versos pares, pero verdaderas historias. Entonces, eso era lo que yo empecé a tratar de hacer. O sea, cómo contar una historia versada, con métrica. O sea, una historia como debe ser, pero hecha en verso. Y así empecé, en diciembre, el 16 de enero del 17, arranqué con la primera parte de Voz en Off, que es Lágrimas del Poeta, y me arranqué con la historia, y la fui haciendo y me llevó todo el año hacerla, pero se logró. O sea, es una historia esta de Lágrimas del Poeta, de más de 1600 poemas, más de 1600 versos, con mucha métrica. O sea, son versos octasílabos y versos hexasílabos meticulosamente pues medidos, valga la redundancia. Claro, no sigo un orden específico, pero son de 8 y son de 6 sílabas. Y en ella pues se narra una historia que tiene ciertos tintes de surrealismo, porque la verdad a mí el surrealismo me atrae mucho, pero eso es algo muy, muy, muy complicado. Aunque parece fácil porque dicen que es escritura automática, que se escribe lo que se te venga a la cabeza,
pero no es tan así, No. no es tan así. Entonces, eso es lo que yo he estado tratando de hacer. En Poesía y Silencio hay una parte, hay una muestra, aquí puse otra, pero todavía falta alcanzar ese nivel de Breton, por ejemplo. Mis respetos para André Breton, porque esa corriente que él creó a partir de haberse separado de Tristán Tzara y del dadaísmo y todo eso, la verdad creo que supera por mucho todas esas corrientes previas de donde derivó el surrealismo. Entonces, eso es parte de lo que aparece también en Lágrimas de Poeta, un poco del surrealismo, pero igual que en Poesía y Silencio, muy moderado. Pues en voz en off, siempre hablando de lo que es Lágrimas de Poeta, pues vuelvo a recapitular, vuelvo a tomar un poco, ya no la obra de Sabines, sino la ideología que él tenía. Sabines decía que el poema no debe escribirse a espaldas de la realidad, sino que debe escribirse de frente a ella, debe dar testimonio de ella, debe dar testimonio de las horas del hombre en la tierra, ¿sí? Y cuando Juan García Ponce analiza la obra de Sabines, dice que en la obra de Sabines el poema se vuelve un diálogo abierto entre lector y poeta. El poeta, a través de una, digamos, interioridad sensible y profunda, debe lograr que su lector comparta la visión que él ofrece. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer en esta parte de Lágrimas de Poeta. O sea, tratar de haber escrito un poema de frente a la realidad de los personajes, ¿sí? Que sean testimonios de sus obras, de sus vivencias, como decía Sabines. Entonces, hasta ese punto, pues, yo soy en la idea de que se logró. Claro, no un 100%, pero sí hay ese logro de mostrar esa parte realista de la vida en lo que es la poesía. ¿Qué te parece si nos lees un fragmento de voz en off? Es un personaje femenino el que protagoniza el poema. Entonces, por eso le dice: te has convertido en mi fluir de sensaciones, en el fin de álgida espera. Se me abre la piel pensándote, ya eres el lado obsesivo de mi conciencia ochavada, pretexto de mi poesía de palabrejas y sueños, leída en teatro vacío. Tu paseadora de perros, dibujante solitaria de ficciones en derrota y metafísicas raras, donde la razón se hace humo y solo se oye llover. Ahí, en el en vez de mis tristezas e insomnios, en el fondo de mi caos te encontré, varón de fuego, de corazón imantado y sombra en 3 dimensiones. Quiero respirarte, ser el cauce de tu amor, tu emoción desnuda, sin roturas ni rincones. No dejes que el amor calle ni se disipe en el viento de sueños fortuitos. Déjame tenerte, déjame internarte en mi mundo raro de moral perpetua, de esperanzas que magullan, vaguedades y simplezas, de imágenes que se pierden en anarquías del tiempo, orbe de ápices y arena donde no brillan luceros y el silencio roba el sueño, donde la angustia es caricia y diálogo el eco, donde en soledad me agoto deseando tu cuerpo. Y este otro, un pedacito de el fragmento 24, rapidito. Me despedí de la casa y su soledad enjuta, de abadía abandonada, dejé flores en un vaso, el novenario incompleto, retratos marchitos mostrando trozos de ayeres que nadie más mirará, y morirán en los charcos de oscuridad de mi ausencia. El reloj del comedor arrullará el tiempo con su incesante tic-tac, y sus campanadas secas irán y vendrán por cada rincón como los recuerdos, como mis suspiros, y en su sombra claroscura encallará irremediable una especie de nostalgia y luto callado que hará llorar a las cosas, y cuando su cuerda muera y se apague su tic-tac
hibernará el tiempo en su relatividad y olvidará sus minutos y querrá cambiar sus horas por una palabra, por una presencia, mas todo será abandono. Okay. Muy bonito. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Un último dato nada más, si el público, alguien quiere conseguir alguno de tus libros, ¿de qué forma pueden contactarte? Hay libros en la Galería Le Cirque, está en la calle 55A por 68 y 70, ahí en Santiago. Perfecto. Ahí hay ejemplares disponibles de los dos. Ok, pues amigos, nos despedimos una vez más de una emisión de Los Territorios del Artista. Recuerden, el arte se reconoce y explora por los territorios del arte.